¿Y si te contara la historia más conocida del mundo, pero no desde el cielo, sino desde la tierra? ¿Y si te dijera que el protagonista no es un ser divino e inalcanzable, sino un hombre de carne y hueso que siente, duda y sufre? Eso es exactamente lo que hizo el premio Nobel José Saramago en su obra maestra, El Evangelio según Jesucristo. Prepárate, porque vamos a bajar a Cristo del altar para devolverlo a la tierra. Y no, esto no es una herejía. Es una pregunta que te cambiará la perspectiva para siempre. Saramago no escribió este libro para escandalizar, sino para explorar con una ternura y una valentía inigualables el relato sagrado. En sus páginas, Jesús no es una figura de vitral. Es un joven que siente miedo, que tiene deseos y sobre todo que duda. Dios, por otro lado, no es el Padre amoroso que conocemos, sino un poder implacable que exige sacrificios para su propia gloria. En medio de esta tensión, el hombre queda atrapado como siempre entre la culpa y el amor. Todo comienza con un sueño. Pero no es una visión angelical con coros celestiales. Es una pesadilla. José, el carpintero, se despierta sudando frío, atormentado por una sombra que le anuncia el nacimiento de su hijo. Este anuncio no trae luz, sino un miedo profundo a lo desconocido, a la pobreza y al peso de un destino que no comprende. Jesús, desde su primer aliento, no nace en un halo de divinidad, sino en la tierra polvorienta, entre las dudas de sus padres. Poco después, la pesadilla de José se convierte en una terrible profecía. Advertido de que el rey Herodes busca al niño para matarlo, José huye con María y Jesús hacia Egipto. Pero en su miedo, en su desesperación por salvar a su propia familia, no advierte a los demás padres de Belén. Ese silencio se convierte en un eco que lo perseguirá hasta el final de sus días. Mientras él y su familia están a salvo, las tropas del rey masacran a los niños inocentes del pueblo. La culpa, como una herida que nunca cierra, se instala en el corazón de José. ¿Cómo puede uno vivir con el peso de haber sobrevivido, gracias al silencio que condenó a otros? Esta culpa marca el resto de su vida. José muere como vivió, en silencio, trabajando la madera, consumido por un remordimiento que nunca pudo confesar. No hay gloria en su muerte, solo el final de un hombre común, roto por dentro. Jesús, que apenas es un niño, crece con una pregunta clavada en el alma. ¿Por qué un Dios justo y bueno permite una injusticia tan atroz contra quienes no hicieron nada malo? La muerte silenciosa de su padre se convierte en la primera gran grieta en su fe. Empieza a entender que el mundo no funciona según las reglas de la justicia divina que le han enseñado. Al crecer, Jesús se aleja del camino que la sinagoga le marca y se va de su casa para buscar respuestas. Es en este viaje donde su humanidad se despliega por completo. Conoce a María de Magdala, y con ella descubre el cuerpo, el deseo y la ternura del amor. En la novela de Saramago, ella no es una pecadora arrepentida ni una figura moralizante. Es una compañera, es carne, es consuelo. Es la persona que le enseña a Jesús lo que significa ser humano, antes de que el mundo le exija ser divino. A su lado, Jesús aprende que la salvación puede encontrarse no solo en la fe, sino en el abrazo, en la compañía, en el simple acto de compartir la vida con otra persona. Durante su peregrinaje, Jesús se encuentra con un personaje enigmático, un pastor que lo guía por el desierto. Este hombre, sabio y con una extraña compasión, conversa con él sobre la libertad, el poder y la naturaleza de Dios. Poco a poco, este pastor se revela como lo que es, el diablo. Pero no es el monstruo con cuernos que imaginamos. Es una figura irónica, casi lógica, que le muestra a Jesús la otra cara del plan divino. Le sugiere que lo que Dios quiere no es solo fe y obediencia, sino algo mucho más grande y terrible. Necesita su muerte para fundar una religión de poder que domine el mundo por siglos. La revelación culmina en una de las escenas más potentes de la literatura del siglo XX. En una barca, en medio de un lago brumoso, se encuentran Jesús, Dios y el diablo. Es aquí donde Dios, sin tapujos, le confiesa su gran proyecto. Necesita un mártir,
Un sacrificio espectacular para cimentar su poder en la tierra. Necesita la sangre de su propio hijo para convertirse en un Dios de multitudes, de imperios y de ejércitos. Jesús, aterrado, suplica. Le ruega que lo libere de ese destino, que encuentre otra manera. Pero es demasiado tarde. La maquinaria del poder ya está en marcha, y él no es más que una pieza, la más importante, en el juego de Dios. Y así, Jesús sube al Calvario. Pero no lo hace como un redentor convencido, sino como la víctima de una decisión que él nunca escogió. Es el Cordero que es llevado al matadero, no por la salvación de la humanidad, sino por la ambición de su Padre. En sus últimos momentos, clavado en la cruz, Saramago le da a Jesús unas palabras que invierten por completo 2000 años de historia. No mira al cielo pidiendo perdón para los hombres, mira a la multitud y grita con su último aliento: «Hombres, perdonadle a él, porque no sabe lo que hace». Es la inversión radical. El hombre, en su infinita capacidad de compasión, perdona a un Dios que, en su búsqueda de gloria, ha olvidado el dolor. Los personajes de esta novela son inolvidables. Jesús es humilde, doliente, un hombre que carga con el peso del mundo sin haberlo pedido, profundamente humano. María, su madre, no es una estatua de mármol, sino una madre de carne y hueso que sufre la pérdida de su hijo. José es el símbolo eterno del remordimiento que nace del silencio, del hombre bueno que por miedo se vuelve cómplice. Dios es retratado como un poder abstracto y cruel, que exige gloria sin importar el coste humano. Y el diablo, irónicamente, se convierte en la figura más compasiva, más humana, casi un filósofo que entiende el sufrimiento mejor que el propio Creador. María de Magdala representa el amor terrenal como la única forma verdadera de salvación. Al final, el Evangelio según Jesucristo nos obliga a repensar qué es lo verdaderamente sagrado. ¿Es la obediencia ciega a un poder que no comprendemos? ¿O es la ternura, la compasión y el amor que compartimos entre nosotros? Saramago plantea que la auténtica redención no nace de un sacrificio impuesto desde el cielo, sino del amor compartido aquí en la tierra. Nos sugiere que la divinidad, si es que existe, debería mirar hacia abajo y aprender del inmenso sufrimiento que su propio plan provoca. Saramago no blasfema, dialoga, le devuelve a Dios su responsabilidad por el dolor del mundo y le otorga al hombre la grandeza de su compasión. Esta novela no te dejará indiferente, te dejará con una pregunta que resonará en tu mente mucho tiempo después de cerrar el libro. ¿Y si el verdadero milagro no fue la resurrección, sino comprender que incluso Dios, en su infinita sabiduría, puede equivocarse? Si esta relectura de un clásico te ha hecho pensar, déjame un comentario. ¿Qué frase o idea de Saramago te ha impactado más? Suscríbete al canal para seguir explorando juntos más libros que convierten los grandes mitos en historias profundamente humanas. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima.